Bueno, pues ya para finalizar la tarde, el doctor Cecilio Santander, jefe de la unidad de digestivo del Hospital La Princesa en Madrid, nos va a hablar de la disfagia posfunduplicatura. Ya todos los de la sala conocéis la trayectoria del doctor Cecilio Santander y bueno, para nosotros es un enorme placer que haya aceptado venir aquí a nuestra primera jornada. Nada, muy buenas tardes, encantado de venir, de acudir a vuestra llamada y os felicito como servicio de aparato digestivo del hospital, que el mérito no está en los endoscopios de alta definición ni en la manometría de alta resolución, sino precisamente de las personas. Y yo creo que eso es, y yo creo que hay que darle el mérito a lo que lo tiene. O sea, que lo otro viene acompañado y esa es la dirección en la que os lo tiene que dar, pero es vuestra pujanza y vuestras iniciativas. Bueno, pues vamos a hablar ahora de la disfagia posfundoplicatura. Y bueno, en parte ya lo ha comentado Ángeles, es porque el tema lo he elegido yo porque yo creo que en este curso yo creo que tiene mucha utilidad. Hay que poner en valor lo que hacemos y eso es cuando hacemos la manometría que se ha comentado ya en la ponencia del doctor Casado, pues hay que hacer manometría siempre que se vaya a hacer una fundoplicatura y hay que seleccionar, como también nos han comentado, seleccionar bien los pacientes con enfermedad por reflujo, que se confirme que tienen enfermedad por reflujo, porque la disfagia posfundoplicatura no solamente reduce mucho la calidad de vida y por lo tanto esto es un indicador de calidad de la asistencia tan alto y tan importante como la cesárea en los servicios de obstetricia, debemos reducir la disfagia posfundoplicatura y no podemos decir que la responsabilidad es de los cirujanos, sino que es en alto porcentaje de los gastroenterólogos y por lo tanto es evitable, ese es el mensaje que os indico, es evitable y en la manometría y en la selección de los pacientes tenemos mucho peso y en algún punto, una vez que ya se ha ocasionado, pues para revertir lo que si no, pues va a ser un suplicio para los pacientes porque no encuentran otro tipo de alternativa. Y por lo tanto el enfoque que voy a dar es si podemos mejorar, y no solamente con la manometría, sino también con la valoración endoscópica que hacemos en los servicios de aparato digestivo a aquellos pacientes que tienen disfagia posfundoplicatura. Ya se ha comentado aquí cuáles deben ser los criterios a favor o en contra de proponer una fundoplicatura y por supuesto es seleccionar muy bien a los pacientes y descartar de una fundoplicatura porque no tiene nada que ver y se ha dicho aquí claramente, si no es enfermedad por reflujo no se puede proponer una fundoplicatura y es la pirosis funcional y el esófago hipersensible. Por lo tanto, aquel paciente refractario al IBP, ese es el que tenemos que estudiar bien y clasificar correctamente a los pacientes. Las indicaciones de la fundoplicatura, síntomas intensos y de mal control donde no va a llegar el IBP, por lo tanto es la regurgitación, es el reflujo nocturno, que no es solamente la acidez, sino que les vuelve la comida a la boca y que se tienen que pasar la noche sentados. EGI refractarias al tratamiento médico pues son muy pocas, pero por lo menos las tenemos que estudiar y demostrar sin ningún género de dudas. Y se han comentado también las hernias de hiato muy grandes o cuando el paciente decide que no quiere tomar, por el motivo que fuera, los fármacos, aunque en nuestro país pues, están financiados y eso nos distancia de los Estados Unidos. Objetivos de la valoración prequirúrgica es, como estoy comentando, diagnosticar correctamente la enfermedad por reflujo, buscar qué otras enfermedades parecen enfermedad por reflujo y no lo son, y bueno, pues acalasia, síndrome de rumiación, eructo supragástrico, esofagitis infecciosas, esofagitis eosinofílica, divertículos esofágico y, como hemos comentado, la pirosis y el esófago hipersensible. Y no os dé ningún pudor porque esto es lo que tenemos que demostrar más frecuente en las unidades de motilidad, o sea que vienen los enfermedades por reflujo refractarias y nuestro diagnóstico más probable tiene que ser otra cosa que no es enfermedad por reflujo, porque si no, no tenía que haber llegado ahí, está muy bien con el IBP y no tiene que venir dando vueltas y a veces son los pacientes que más demandan, cúreme, mándeme al cirujano, haga lo que sea porque yo no mejoro. Pues ese, cuanto más alto lo dice, más distanciados quedéis del tratamiento quirúrgico. Y, por supuesto, valorar la evolución clínica o anticipar la evolución clínica favorable al tratamiento quirúrgico. Y por ahí es por donde vamos a indicar las pruebas funcionales. ¿Qué pacientes son susceptibles al tratamiento? ¿Cómo está la función peristáltica preoperatoria? Y, por supuesto, excluir siempre, no se puede, para el diagnóstico de la enfermedad por reflujo no hacen falta pruebas diagnósticas,
como ya se ha comentado, pero para el tratamiento de la enfermedad por reflujo quirúrgico son imprescindibles la manometría y la pH-metría cuando no hay una esofagitis grado C o grado D. Esto, por cuestiones de tiempo, que supongo que queráis acabar pronto, pues no voy a repasar los criterios de Oporto y de Lyon de cuándo está demostrada la enfermedad por reflujo, pero nos basaremos en la gastroscopia cuando encontramos esas esofagitis intensas o las complicaciones de la enfermedad por reflujo, que también lo confirma, como es el esófago de Barrett. El esofagograma no siempre es necesario, pero el cirujano le gusta utilizarlo. La pH o la impedancimetría, pues cuando no tenemos otra forma de diagnosticar o excluir la pirosis funcional, y la manometría, como ya os he dicho, para descartar otros trastornos. En la valoración prequirúrgica, una vez descartados esos otros trastornos primarios de la motilidad del esófago, vamos a valorar con las pruebas de provocación la reserva peristáltica, como ya nos han comentado, y vamos a valorar la motilidad del esófago. Se sabe que la frecuencia de la disfagia preoperatoria va a ser mayor cuando la reserva peristáltica, en presencia de una motilidad esofágica ineficaz o de una contractilidad ausente, no hay esa reserva peristáltica. La reserva peristáltica con el test de provocación, cuando hay una peristalsis normal, no tiene que puntuar absolutamente nada. La peristalsis esofágica, también se ha comentado aquí, una peristalsis esofágica ineficaz no es una contraindicación a la cirugía antirreflujo y por lo tanto, aunque el cirujano se eche las manos a la cabeza, nosotros no lo vamos a contraindicar. Otra cosa es el grado máximo de esa motilidad esofágica ineficaz, que ya se llama contractilidad ausente, que tampoco contraindica de forma absoluta la fundoplicatura, pero sí probablemente la técnica, digo probablemente porque no hay evidencia científica, de no hacer una técnica completa, un NISE en 360, sino pasar a una parcial en los casos que el cirujano también así lo estime. Y la presión de reposo del esfínter esofágico inferior, que no estoy hablando de la relajación, sino la presión de reposo, que cuando está muy alta también para evitar esa disfagia podríamos plantear mejor una fundoplicatura parcial. Por lo tanto, en estos casos y sobre todo en aquellos pacientes que tengan además disfagia ocasional, la disfagia intermitente leve es un síntoma de la enfermedad por reflujo y aquí sí que lo tenemos que preguntar. ¿Usted tiene alguna vez dificultad? Viene por reflujo y viene por ardor, pero a veces también tiene disfagia. En esos es en los que nos interesa porque ya puntúa más la probabilidad de disfagia. Porque son factores de riesgo de la disfagia posoperatoria, la presencia de la disfagia preoperatoria, y por lo tanto estos pacientes los tenemos que seleccionar adecuadamente, la hipocontractilidad que hemos comentado, como ya se ha dicho antes, la presencia de una gran hernia de hiato y esta presión elevada del esfínter esofágico inferior. Las causas de forma global de la disfagia postfundoplicatura, voy a empezar por las más frecuentes, que son las estructurales. La disfagia postfundoplicatura se debe sobre todo a una torsión, a una migración o una fundoplicatura muy apretada, pero existen otras causas que son las evitables y son por ello que cada vez menos frecuentes porque es donde trabajamos en las unidades de motilidad y es que ya hemos descartado una enfermedad persistente, no tendría que pasar a la fundoplicatura una calasia y otras alteraciones motoras que pueden ser secundarias ya a la técnica quirúrgica y puede ser la obstrucción al flujo de la secundaria a la fundoplicatura o los trastornos secundarios a la propia técnica. El vago, bueno, pues no es algo que se pueda asegurar en todos los casos, aunque hay formas de diagnosticarlo, pero se puede lesionar y eso puede causar un trastorno secundario después de la fundoplicatura. La forma de presentación de la disfagia postfundoplicatura debemos estar familiarizados con las tres formas temporales de presentación. La aguda, la inmediata, la de que el paciente sale al día siguiente, le dicen vamos a beber algo de líquido porque no van a tomar más y no le pasa, tiene afagia, hay que pensar que hay un trastorno quirúrgico importante que tienen que resolver de forma relativamente urgente, habrá que hacer un EGD o un TAC y entrar al quirófano a resolver qué es lo que haya pasado. Eso, el EGD, es el estudio radiológico, es el que nos va a dar el diagnóstico y el cirujano en poco tiempo lo tiene que resolver. Luego hay una disfagia temprana que viene a durar de 4 como mucho a 8 semanas, que es la habitual y que el cirujano ya le ha comentado al paciente antes de operarle y que el paciente lo va a notar, que en las primeras 4 semanas va a beber líquidos y en las siguientes 4
como mucho, bueno, pues empezará a tomar una dieta cada vez más sólida hasta que ya pase a hacer una alimentación normal. Es transitoria, se debe a la inflamación de los tejidos alrededor de la cirugía y por lo tanto hay que tener un poquito de paciencia, que al final desaparece. Y sin embargo, y es en la que ahora me voy a fijar, es aquella que pasadas 8 semanas ya es persistente. Esa disfagia es la que nos tiene que preocupar y tenemos que ver ahora cómo podemos resolver, porque ya ha pasado tiempo suficiente. Ocurre, afortunadamente, en un porcentaje que no debe superar el 8% después del año, ocurre más frecuentemente en el Nissen que en las técnicas parciales y se debe, ahora ya estamos en disfagia persistente, no son las causas que os he comentado al principio, y aquí sí es una fundopligatura no que esté solamente muy apretada, sino que sea muy larga. Los pilares, no solamente la fundopligatura, sino el cierre de pilares ha sido demasiado estrecho o ajustado, una angulación de la unión esófago-gástrica, una fibrosis, que esto también puede ocurrir con el POEN en el caso que nos ha comentado antes Andrés, torsión del esófago abdominal, penetración de suturas o algún evento técnico que pueda ocurrir, o un vólvulo gástrico. Esto es en lo que tenemos que plantearnos y, por lo tanto, el enfoque diagnóstico, aparte de la historia clínica, entendiendo con qué temporalidad se ha producido, valoraremos una reconstrucción, porque lo primero que hay que descartar obligatoriamente es lesión estructural. Aquí no entran las pruebas funcionales y, por lo tanto, el esofagograma o el TAC es el siguiente paso. Si con ello no hemos encontrado causa, podemos o no recurrir, si tenemos posibilidad, no solamente a la endoscopia, sino también el endoflip. Y cuando hemos descartado la lesión estructural es cuando tiene otra vez la entrada la manometría y, si tenemos o disponemos, también la impedancimetría estacionaria. El EGD es la mejor manera de aproximarnos a estos pacientes. En la parte superior veis una fundopligatura en su sitio, normal, está por debajo del diafragma, espero que lo lleguéis a ver ahí. Y bueno, pues aquí pintado, ahí donde está la fundopligatura, y aquí, sin embargo, ya esto está migrado, está ascendiendo por encima del diafragma y, por lo tanto, el EGD, ya una dificultad estructural, nos ha demostrado que ha habido una migración de toda la fundopligatura o de forma parcial por encima del diafragma. Y la endoscopia, y era parte también del objetivo de esta charla, cuando hacemos una retroflexión o una endoscopia no vale que digamos después de una fundopligatura competente o cambios posquirúrgicos, que sé que por prisas pues a veces lo hacemos. Yo creo que tenemos que ser un poco más precisos al paciente que no tiene disfagia, por si acaso luego la tiene, o al paciente y desde luego más al paciente que tiene disfagia. El Nissen de 360 grados tenemos que ver estos pliegues de las valvas de la fundopligatura, que se ven muy bien en una retrovisión, y tenemos que ver estos pliegues que sean por debajo, por supuesto, del diafragma y perpendiculares al endoscopio. Esta es la valva posterior y esta es la valva anterior. Este, que es un tupet, que solamente es posterior, tenemos aquí la valva posterior, y este, que es un DOR, que solamente tiene valva anterior porque son 180 grados, no aparece la valva posterior. Pues tenemos que, aunque no sepamos en la petición de la endoscopia qué tipo de fundopligatura tiene, nosotros tenemos visión suficiente para decir lo que aquí vemos. Y si era un Nissen 360 y vemos esto, pues es que se está perdiendo la fundopligatura del paciente. Durante la endoscopia, por supuesto, no solamente vamos a valorar o no la fundopligatura, sino que si ya ha hecho disfagia, pues aprovecharemos para tomar biopsias. Si no teníamos biopsias que descartara la esofagitis eosinofílica, podemos ver ya la migración, incluso la esofagitis, de una migración de esa fundopligatura, membranas, que es raro, pero se nos pueden haber pasado desapercibidas, anillos de Chasky que fueran más completos de lo que nos parecía, o disrupciones, la pérdida de la fundopligatura, una hernia paraesofágica o una recurrencia completa de una hernia tipo 3. Por lo tanto, son muchas las cosas que podemos dar desde el punto de vista endoscópico e incluso clasificar para el cirujano, que le gustará que le digamos si vemos una migración, una hernia paraesofágica, que la vemos aquí muy bien en la endoscopia, o una malformación, porque esto ya está torsionado y eso es imposible. Cuando entramos con el endoscopio empujando y con aire entra con facilidad, pero imagináis ahí la comida, la que sea, pues si eso está lateralizado no va a llegar al estómago. Y ahora vamos a darle el último paso a la manometría. Ya hemos descartado todo, esto que os he mostrado está todo normal y el paciente sufre disfagia. Bueno, pues descartada, por lo menos con la endoscopia o el EGD, que haya un trastorno
estructural, debemos indicar una manometría para diagnosticar trastornos motores primarios que se nos hubieran pasado, trastornos a nivel de la unión esófago-gástrica, como nos han comentado, con los trastornos primarios, y si tenemos la capacidad de hacer impedancimetría, pues valorar ya el aclaramiento y objetivar si a pesar de todas las pruebas negativas estamos viendo que queda atrapado el contenido del bolo esofágico a nivel esofágico. El diagnóstico de la obstrucción al flujo de la unión esófago-gástrica en el trastorno motor secundario se parece al diagnóstico primario que nos comentaban previamente, pero aquí debe hacerse con comida de prueba, con test de provocación, bien con bebida rápida de 200 mililitros o con comida sólida, y por lo tanto el IRP ya sube, no valdría el de 15 milímetros, sino de 25 milímetros de mercurio para decir que está elevado. Y si vemos presión intravolo elevada, pues ya tenemos el diagnóstico con seguridad, y si vemos en la impedancimetría que no hay aclaramiento, pues ya tenemos el diagnóstico que no habíamos llegado con las pruebas morfológicas, el diagnóstico concreto de la causa de la disfagia que percibe el paciente. En la manometría de alta resolución podemos encontrar una peristalsis normal y por lo tanto aquí a esa disfagia no nos queda ya como única prueba, excepto el endoflip, pues es hacer una pH o pH impedancimetría para ver si lo que ocurre es un reflujo gastroesofágico recurrente que pudiera o no justificar esas manifestaciones, la contractilidad ausente, el tránsito completo o el tránsito incompleto en la impedancimetría y el diagnóstico que perseguiremos o que debemos descartar o confirmar, la obstrucción al flujo de la unión esofagogástrica con IST-IRP por encima de 25 y con esta presurización compartimentalizada que nos está confirmando esta es compartimentalizada, pero esta es una presurización de la unión esofagogástrica. Este es el esfínter interno y esta es la fundoplicatura. Y esta presión intravolo está entre el esfínter intrínseco y la fundoplicatura. De cualquier modo, está diciendo que aquí hay que soltar no tanto la fundoplicatura, sino los pilares diafragmáticos, porque como veis aquí es a nivel del anillo crural donde se está impidiendo el aclaramiento esofágico. Otras pruebas, pues disponemos, ya os he comentado, la pH impedancimetría y el endoflip. El endoflip también basado en la técnica de morfología geométrica basada en la impedancimetría y de presión, nos va a facilitar ya no el estudio de la contractilidad del cuerpo del esófago, que ya lo hemos hecho con la manometría, sino sobre todo el índice de distensibilidad de la unión esofagogástrica o el índice de distensibilidad de la fundoplicatura. Os recuerdo que para el diagnóstico de acalasia, por debajo de 3 este índice y sobre todo por debajo de 2 confirma la falta de distensibilidad o falta de apertura a este nivel y por lo tanto eso permite tomar decisiones como en estos dos casos que os traigo, son del hospital. Son pacientes, los dos muy parecidos, son pacientes intervenidos por enfermedad por reflujo gastroesofágico con disfagia post-fundoplicatura, con hernia de hiato recurrente después de la fundoplicatura, o sea que ha migrado la fundoplicatura y ahora teníamos que decidir. La manometría no nos decía nada específico de si desmontar o no esa fundoplicatura. El cirujano quiere esperar, porque yo entiendo que reintervenir a estos pacientes es complicado. Y la verdad es que encogidos de hombros dijimos, ¿qué podemos hacer más? El endoflip, vamos a ver qué hacemos. Por separado, esto llegaron, hoy os los traigo a los dos, pero este es el primer caso que hicimos, fundoplicatura, endoflip, y vemos que la distensibilidad a nivel de la hernia de hiato que ha recurrido, pues vemos unos índices de distensibilidad, tanto el proximal como el del anillo diafragmático, por encima de 3, y yo no me atrevo a día de hoy a enviarle a desmontar por este motivo la fundoplicatura, otra cosa será porque migre todavía más, y en este caso, sin embargo, en cuanto vimos el índice de distensibilidad, sobre todo a nivel proximal, eso está demasiado apretado, eso no va a mejorar y el paciente sufre disfagia intensa, a pesar de que todas las pruebas no daban más que hernia de hiato migrado. Y en este caso sí que revertimos o le pedimos al cirujano que desmontara la fundoplicatura y que volviera otra vez a su disposición la hernia migrada. Y el paciente mejoró. Como resumen de los tratamientos, que sería lo siguiente que debemos hacer, pues si encontramos reflujo, el IBP, si encontramos una obstrucción al flujo post-fundoplicatura, pues lo primero que nos van a pedir, y lo que dicen las guías, aunque no existe un consenso claro, pues habría que intentar la dilatación endoscópica, no de acalasia, sino la dilatación neumática.
¿Cuántas sesiones? No se sabe. Si mejora, pues puedes hacer una segunda, y yo desde luego no haría más de 3. Hay algunos parámetros de la manometría que nos pueden ayudar a decir hasta dónde o cuándo meternos en esta técnica. Se sugiere, como ya se ha comentado antes, que fuera gradual y tener claro cuándo no hay ni que intentar las dilataciones a pesar de la presión de los cirujanos, y es cuando encontramos una migración intratorácica, disrupción completa de la fundoplicatura, porque no vamos a conseguir nada, o angulación excesiva. La angulación, por mucho que metamos un dilatador, no vamos a conseguir nada y no debemos someter al paciente a ningún riesgo. Perdonad. La reintervención por parte del cirujano debe ser individualizada, como no puede ser de otra manera. La urgente, cuando había disfagia, no hay dudas, pero cuando hay defectos anatómicos, bueno, pues el componente paraesofágico parece que pudiera necesitar la cirugía. La migración puede, en caso de que sea parcial, inicialmente vigilancia, pero si esa migración es completa, probablemente con disfagia más migración, no podemos dejar al paciente sin intervenir. Hernias demasiado grandes y, por lo tanto, en la última indicación, que es la que sentamos desde el punto de vista de la manometría, que es donde debemos apoyar, es el trastorno motor, sobre todo la obstrucción al flujo de la unión esofagogástrica, que debe reconvertirse de la fundoplicatura completa, por lo menos, a una parcial, porque eso está abocado, si no, a hacer una acalasia secundaria. Este es el algoritmo, que ya me repito de lo que os iba a decir, y os traigo un caso simplemente de 3 minutos para ilustrar este último caso de obstrucción al flujo en una paciente de 61 años que se realizó una fundoplicatura correctamente indicada con un Nissen 3 meses antes en otro centro, pero la paciente tenía la mala suerte de tener una fibromialgia y, por lo tanto, el grado de confianza que le estaba dando, pues, al cirujano a la hora de decidir qué hacer ante esa disfagia, pues yo creo que era un poquito más difícil de tomar la decisión. Pero era una disfagia claramente a sólidos y líquidos, obligaba a una dieta triturada y tenía pérdida de peso. Por lo tanto, había que tomarla en consideración. Por supuesto, no mejoraba con el omeprazol. Con el EGD se vio este vaciamiento enlentecido, aproximadamente de 1 centímetro, que, bueno, como eso es un poco subjetivo por parte del radiólogo, pues es cambios posquirúrgicos. ¿Cuánto de apretado? Pues está apretado. ¿La fundoplicatura persigue apretar? Claro, persigue apretar. Entiendo que es difícil desmontar en una paciente, yo lo digo con todo respeto, fibromiálgica, con estos trastornos después de que la han operado. Decidimos hacerle la manometría sin saber qué íbamos a ver, pero vamos a verlo. Pues efectivamente sí que vimos una obstrucción al flujo de la unión esofagogástrica con un IRP de 25, no relaja nada, y más que esto nos llamaba la atención que había perdido, previamente tenía una motilidad normal y la estaba perdiendo, o sea que hay una claudicación, que esto es lo que se llamaba antes claudicación esofágica, y que predice la evolución hacia una acalasia secundaria a fundoplicatura, y no llevaba más que 3 meses, por lo tanto esto había que revertirlo con la pérdida de peso. Bueno, optamos por la dilatación como nos piden nuestros cirujanos. Si no le hacéis la dilatación, nosotros no le operamos, se lo hacemos, no mejora, y ya sí que nos tenemos que ir con la manometría debajo del brazo a decir esto hay que intervenirlo. En la intervención sí que demostraron la fibrosis en la región anterior de la fundoplicatura, porque lo pudieron cortar y liberar, y eso se vio de forma rápida. Evolución posterior, pues la pirosis recurrió, requiere tomar el omeprazol, tiene disfagia intermitente ocasional, no era la disfagia diaria persistente con pérdida de peso, para sólidos y líquidos, ahora es un episodio semanal y con el peso estable. Este es el esofagograma posterior a desmontar la fundoplicatura, que, como veis, el diámetro del esófago se ha reducido y el paso del contraste también, el aclaramiento ha mejorado. Y esta es la manometría post desmontarlo, en la que, porque también nos contaba la disfagia y teníamos que tener evidencia de que pudiera estar pasando. Vemos, si comparáis con la motilidad previa, ha recuperado la peristalsis, por lo tanto, por lo menos no va a evolucionar hacia una acalasia, y la fundoplicatura o los cambios posquirúrgicos, no sé cómo llamarlos, pues lo vemos mucho más ancho, porque, bueno, pues es desmontada esta, y por lo tanto ya no está superpuesto el esfínter intrínseco con el anillo diafragmático, como se ve aquí muy bien, y la relajación, desde luego, de la unión esofagogástrica es ahora normal.
Por lo tanto, como conclusiones, la disfagia posfundoplicatura requiere sobre todo el estudio primero morfológico, primero evitarlo con el estudio funcional para que no se produzca, pero una vez que se produce, primero estudio morfológico. La manometría es cuando se diagnostica como disfagia posfundoplicatura persistente, más de 8 semanas, y no estructural, o sea que hemos descartado con TAC o con esofagograma o con lo que queráis. Y el tratamiento de esa persistente, desde luego, no podemos dejar al paciente sufrir esa disfagia, sino que debemos ofrecer alguna alternativa, como es la dilatación y, en la mayoría de los casos, la reintervención. Y esto ha sido todo. Si tenéis alguna pregunta. Muchas gracias, Cecilio. Yo tenía una pregunta. En los casos de un paciente con una enfermedad por reflujo gastroesofágico resistente a tratamiento, en los que la manometría se ve una motilidad esofágica ineficaz y luego en el test de las devoluciones múltiples hay una baja reserva esofágica, ¿ese paciente se mandaría a cirugía o habría que pensárselo? Hay que pensárselo, porque ese tiene más riesgo que el que tiene una motilidad normal o una reserva conservada. Pero a pesar de lo que no hay es que evitarle esa alternativa porque puede mejorarle y mucho al paciente. Por lo tanto, yo lo que haría es no pasarlo como interconsulta escrita al cirujano, vaya usted a la consulta, sino que hay que sentarse, a poder ser en comités con los cirujanos y explicarle al que le va a operar, porque claro, a veces hablamos con uno, dice sí, le opero, y luego le opera otro. Hay que tener la constancia de coger, le vas a operar tú, ya es su cirujano, y en ese caso, que tampoco está contraindicado el Nissen, pero decirle, si ves alguna cosa más, aparte de preguntarle si tiene disfagia al paciente, si es muy obeso, que también eso va a aumentar el riesgo de la disfagia, pues sentarse con el paciente y con el cirujano y decirle un Nissen o una técnica parcial, la que tú quieras, pero no eliminar y no evitar la cirugía de forma drástica. Perfecto. Te decía que si cuando hay una complicación que tú estimas que tiene que ser reintervenido el paciente, ¿el gesto quirúrgico es desmontar lo hecho y volver a hacerlo? ¿O cuando desmontas lo hecho ya no hay forma de volver a rehacer lo que has desmontado? El gesto, yo lo que hablo con mis cirujanos, y eso está sesgado por la experiencia acumulada, pero siempre que hablamos de una reintervención, a mí no se me quita de la cabeza la posibilidad de la esofagectomía. O sea que es cierto que una reintervención sobre el esófago aumenta el riesgo de una complicación mayor y por lo tanto hay que pensárselo. Y lo que nuestros cirujanos nos comentan es que la decisión la van a tomar intraoperatoria. O sea que lo que hay que hacer es la cirugía más económica posible. Lo que crean que ya resuelve, quédate ahí. O sea, no quieras ser muy ambicioso a desmontar y ahora hacer otra fundoplicatura, porque a lo mejor en eso está jugando una complicación mayor, sino si ya ves que se ha liberado, has encontrado una fibrosis, el paciente va a salir casi seguro con el omeprazol. O sea, que eso hay que contárselo ya al paciente, pero sin disfagia. Pero yo creo que en cuanto liberes el problema fundamental que tiene, creo que no hay que ser demasiado ambicioso. Esa es la práctica. O sea, te estoy contando en realidad lo que hacemos en el hospital. Otra cosa es lo que en las publicaciones la gente cuente, o a lo mejor cirujanos súper expertos son capaces de hacer. Pero hay que estar poco tiempo con el esófago ya reintervenido dentro del quirófano. Gracias. ¿Alguna otra pregunta en la sala? Si va bien los pacientes con las dilataciones o tenéis mucha experiencia. Pues yo, a diferencia de cuando lo estabas comentando en vuestro hospital, en el clínico de Granada, pues tenéis dilataciones de larga data. En Madrid, en el clínico, además está aquí Blanca, en el clínico de Madrid son dilatadores y yo supongo que allí, porque hay mucho volumen, a lo mejor los cirujanos operan, pero siempre tradicionalmente se ha dilatado. En nuestro hospital, pues a lo mejor por algunas complicaciones que también te van sesgando, pues al final vas pasando más hacia, estoy hablando de la dilatación de acalasia, te vas pasando más hacia la cirugía. Por eso ahora se nos quejan los cirujanos porque hacemos el POEN. Ahora vamos a perder, pues lo vais a perder, pero aquello no lo hacíamos porque confiábamos en nuestras manos malas, vamos a decirlo. Pues no teníamos complicaciones y no nos daban suficiente. Claro, cuando se lo cuentas al paciente, él lo percibe. Porque dice, le puede pasar, claro, cuando no has tenido muchas complicaciones, lo dices con baja intensidad, cuando las has tenido, las has sufrido y las has vivido,
pues hay que decirlo. Yo en acalasia lo que sí creo que hay que seleccionar bien a qué pacientes. Yo creo que una acalasia tipo 3, en mi hospital va de cabeza al POEM, porque creo que es el tratamiento de elección. En la tipo 2 puede ir cualquier técnica y por lo tanto, pues si la dilatación tenéis buena experiencia, es una buena alternativa. Y en la 1, pues hay que sumar otras alternativas. ¿Cuánto dilatado o no está el esófago? ¿Hay o no hernia de hiato? ¿Qué evolución tiene? Pero yo creo que hay que, más que nunca, individualizar. A mí me parece que hay que individualizar. Y estenosis pépticas, pues eso es lo normal. Ahí no cumplimos un poco todos los protocolos y en las... no sé si te contesta la pregunta. Sí, no, es que a propósito del caso que ha presentado Andrés, de la única complicación del POEM que hemos tenido, es un diagnóstico de acalasia, que es una manometría de fuera, cuando no teníamos nosotros la manometría de alta resolución, que se hizo el POEM, pero es una acalasia por tenía este hombre, el paciente... Sí, las hay, las vemos, eso, las es tenemos. una acalasia secundaria, digámoslo así, es después de la intervención quirúrgica. Entonces, en este paciente que se ha hecho el POEM y que ha fallado después de hacerse el POEM, deshacer esa fundoplicatura... Pues es más complicado, pero hay que valorar al paciente cómo está. Yo ahí vería cómo está el vaciamiento del esófago, incluso un EGD, ¿no? Hacerlo un con EGD, y si le da suficiente información al cirujano, y el endoflip si podéis, porque también te va a decir mucho de cuánto anticipas al resultado. Porque si hay una buena distensibilidad, el esófago es lo que comentaba en el tratamiento de la acalasia, sea primaria o ya sea secundaria a la fundoplicatura, el tratamiento ya no es curativo, es paliativo. O sea que hay que anticipar si desmontar esa fundoplicatura realmente le va a mejorar la disfagia, porque si la disfagia se debe a la falta de peristalsis y la distensibilidad en el endoflip lo ves normal, un endoflip con un índice de distensibilidad mayor de 3, yo a ese le dejaba como estaba. Usted tiene disfagia, tiene una distensibilidad adecuada y esto es irreversible. Que a estos pacientes mejor hacer endoflip más que repetir a lo mejor la manometría de alta resolución, ¿no? Porque la distensibilidad disminuida, si te dice la distensibilidad, si fuera como la distensibilidad por debajo de 3 más acalasia secundaria, ahí sí que tienes que ir a hacerle alguna cosa, y si no fuera la fundoplicatura, yo ahí sí que me la jugaría hasta otras cosas, gastroplastia o lo que fuera, porque eso hay que intentárselo revertir, es reversible, vaya. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Pues muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Cecilio. Bueno, pues damos por finalizada la jornada de hoy y bueno, mañana os emplazo para la segunda parte, aquí a las 9:30. Muchas gracias a todos por la asistencia.